¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Muy bienvenidos a la primera sesión del programa del 2021 del Seminario Permanente de Estudios del Trabajo, el cual forma parte del Cuerpo Académico en Consolidación, Transformaciones Sociales y Dinámicas Territoriales. En este seminario, pues tiene como finalidad discutir y comentar cuestiones referentes al trabajo y a los estudios laborales. El trabajo en diferentes, bueno, pues en sus diferentes acepciones, ya sea clásico o no clásico. Hemos tenido desde el 2017 la participación de diferentes personas que han estado junto con nosotros y que nos han acompañado regularmente, o bueno, siempre nos han honrado con su participación presidentes o expresidentes de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo y miembros de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo. Por aquí veo a un expresidente y me gustaría que en próximas sesiones el doctor Marco Carrillo también nos honrara con su participación en el seminario. Muchas gracias. Bueno, en esta edición 2021, pues se tratarán diversos temas que van desde las cuestiones de la pandemia hasta las cuestiones de los mercados laborales y reestructuración productiva, así como un elemento que es impostergable, como sería la revolución 4.0, de la cual, bueno, pues nos hablarán en un momento. Por lo pronto le doy la palabra y agradezco mucho al doctor Miguel Ángel García Gómez, secretario académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato, quien hará la inauguración de este ciclo de sesiones del Seminario Permanente de Estudios del Trabajo. Doctor García, le agradezco muchísimo el que nos honre con su participación en este evento. Pues muchas gracias, el agradecido soy yo y el honrado soy yo de estar aquí con ustedes. Primero, permítanme transmitirles la felicitación de la doctora Magali Barbosa Pisa, directora de nuestra División de Ciencias Sociales y Humanidades, quien por motivos de trabajo no pudo estar presente como hubiera querido en esta sesión, pero me ha pedido que les acompañe, pero además yo de manera personal pues estoy muy honrado y muy contento de acompañarles, en primer lugar porque tengo el gusto y el honor de pertenecer al Cuerpo Académico de Transformaciones Sociales y Dinámicas Territoriales, al cual pertenece este Seminario Permanente de Estudios del Trabajo. Es una de las líneas relevantes, importantes de trabajo de nuestro cuerpo académico, y por lo tanto para mí es doblemente, satisfactorio estar aquí con ustedes en la sesión. Permítanme hacer, ya lo esbozó el doctor Juan Antonio, pero seminario permanente que surge para la división como un esfuerzo muy importante por parte de los profesores, de los investigadores, de los cuerpos académicos, para tratar, para discutir, para reflexionar en los temas relevantes relacionados con el desarrollo y con las líneas de investigación de nuestro cuerpo académico. En términos concretos, seminario permanente inicia en 2017 y han participado, como bien decía también ya el doctor Juan Antonio, expertos en estudios laborales y del trabajo, como la presidenta y el presidente de la Asociación Mexicana de Estudios para el Trabajo, miembros de la propia Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo. Han participado también colegas, no solamente mexicanos, sino de otros países, como el doctor Bruno Mota de la Universidad Federal de Paraiba, o la doctora Taeko Oshino del Ministerio de Economía del Japón. Esto nos habla de la relevancia que ha tenido la discusión bajo la coordinación y el liderazgo del doctor Juan Antonio Rodríguez, para que en este seminario permanente y en el cuerpo académico, pues se pongan a la vista de todos nosotros estos temas tan relevantes. Desde luego, también como espacio de aprendizaje y de reflexión ha sido un escenario para que reflexionen, participen estudiantes de posgrado como los que tenemos aquí, y qué bueno que están con nosotros acompañándonos egresados de nuestro doctorado, de nuestras maestrías, de los proyectos de investigación que se asocian con esta línea temática. Entonces, bueno, es para mí un gusto
estar con ustedes. Auguro para este ciclo 2021 el mejor de los éxitos. De parte de la doctora Magali les expreso no solamente el beneplácito y el reconocimiento, sino también la escucha y el apoyo para que las actividades de este cuerpo académico y de este seminario permanente pues sean una ventana a partir de la cual nuestra División de Ciencias Sociales y Humanidades pues se muestre como una entidad académica de aprendizaje, de investigación, en la que estamos ocupados en propiciar este tipo de espacios. No me extiendo más, solamente agradeciendo la oportunidad, agradeciendo el espacio. Me permito declarar a esta hora 11 de este día, declarar formalmente los trabajos del programa 2021 del Seminario Permanente de Estudios del Trabajo. Felicidades, adelante con el trabajo y me quedo aquí, si ustedes me permiten, a la sesión. Y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio, Juan Antonio. Seguimos muchas aquí. gracias, al contrario, bien agradecido de que nos acompañes, tanto como autoridad como compañero de la universidad, pues, ¿no? Y interesado en este tema. Bueno, a continuación voy a dar lectura de la semblanza. Voy a hacer un resumen muy breve de la amplia semblanza de la doctora Adriana Martínez Martínez. La doctora Martínez es egresada del doctorado en estudios sociales con especialidad en estudios laborales por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Desde el 2012 es profesora investigadora de la INES León. Actualmente cuenta con el nombramiento de profesora titular B de tiempo completo definitivo en la licenciatura en Economía Industrial. Además, es cofundadora y codirectora de la revista electrónica Entre Ciencias, Diálogos en la Sociedad del Conocimiento. Y a partir del diciembre del 2016 es jefa de la división Desde el 2015 organiza el evento Emprendimiento Talents of Innovation Forum y el Seminario de Industria 4.0 y Convergencia Tecnológica 5TEC 4.0. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Además, es miembro desde el 2007 del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente en el nivel 2. Entre sus publicaciones. Toño, perdón, se perdió oigo. un poco tu audio. Sí. Perdón. Sí. Bueno, ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Entre sus publicaciones se encuentran 2 libros de autor, 9 coordinaciones de libro, 27 capítulos de libro, 22 artículos en revistas indexadas, 37 artículos en extenso en memorias de congreso, 7 memorias de congreso, 4 reseñas críticas. En materia de difusión ha presentado 52 ponencias, 32 conferencias magistrales, 33 con esta, 4 videoconferencias, ponente en 24 paneles, coordina varias mesas de trabajo, presentaciones de libros. Ha recibido diversos premios y distinciones, entre los que destacan el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en el 2016 y el reconocimiento Gustavo Vaz Prada en el 2016, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Premio Nacional a la Investigación Laboral en el 2005, otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Medalla al Mérito Universitario, por sus estudios de licenciatura y doctorado, concedida por la Universidad Autónoma Metropolitana, y algunos reconocimientos más. Sí, bueno, sin más, no le quiero quitar más tiempo a la doctora de su vasta hoja de vida. Más bien le voy a dar la palabra a la doctora Martínez. Le agradezco muchísimo esta oportunidad de escucharla. Teníamos el compromiso de escucharla en octubre, pero por cuestiones de la pandemia y la contingencia, pues nos hace el favor y el honor de haber transferido esto para la fecha de hoy. Te agradezco mucho, Adriana. Ella nos presentará pues la Revolución 4.0 y la reestructuración productiva. Te agradezco mucho y bueno, te escuchamos. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por invitarme a este seminario permanente. Y bueno, y también agradezco la presencia del doctor Miguel Ángel García, secretario académico de tu división en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, entonces voy a comenzar a compartir pantalla.
me dicen si se ve bien. Ya la están viendo todos, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces, agradezco doblemente esta invitación. Primero porque, bueno, fui presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo y aquí, por ejemplo, también está Marco Antonio, entonces encontrarme con Marco Carrillo, perdón, pues es algo bastante, pues, para mí importante. Él también fue presidente de la MED. Y en segundo lugar, porque me están permitiendo hablar de un tema de investigación que estoy desarrollando, pues ya desde hace algunos años, como lo van a ver a continuación, desde el 2015. Y voy a hablar sobre la revolución tecnológica, o más bien sobre la industria 4.0 y algunas cuestiones de reestructuración productiva. Entonces, esta sería la agenda. Esto es parte de un proyecto PAPIT que se llama Industria 4.0, Cadena Global de Valor y Nuevos Modelos de Negocio, 3 estudios de caso de la industria automotriz en Guanajuato. Y esta es la agenda que preparé para el día de hoy. Primero vamos a tener un punto de partida. Después, ¿qué es la industria 4.0? Alcances de la industria 4.0, retos de la industria 4.0. Y no podía faltar el tema de la pandemia. Hice por ahí, que esto les voy a compartir más adelante, una encuesta sobre las estrategias de digitalización y los cambios en el empleo que estaban siguiendo o que están siguiendo las empresas. Esta encuesta no se puede generalizar los resultados, como se los voy a comentar, pero nos dan una visión global, una primera aproximación de qué es lo que está sucediendo. Y bueno, y también les voy a hablar un poquito del programa de investigación que estoy llevando a cabo con mi grupo de trabajo desde 2016 hasta la fecha y algunas reflexiones. Entonces, bueno, si tienen preguntas, las pueden poner bueno, no sé cómo vaya a ser la dinámica, pero bueno, pueden ir anotándolas en el chat. Aquí siempre me gusta pues poner un punto de partida, porque cuando nosotros, o sea, actualmente hablamos mucho de la revolución industrial 4.0, hablamos de la industria 4.0 de manera indistinta, y yo siempre comienzo diciendo que cuando un término es tan generalizado, pasa el tiempo y entonces se vuelve como muy confuso porque todos hablamos o los mencionamos, pero a lo mejor todos estamos diciendo cosas que son diferentes. Entonces, aquí esta grafiquita fue realizada por Siemens, ya es muy conocida. Aquí nos habla de las diferentes revoluciones industriales y de qué fue lo que promovió cada una de esas revoluciones industriales. Entonces, Siemens, aquí lo ponen ellos, ponen que la cuarta revolución industrial está basada en el uso de sistemas ciberfísicos. ¿Sí? La tercera revolución industrial pues estaba basada en todo esto del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación y en esto que nos llevó a lo que sería la producción automatizada. Entonces, muchas veces cuando hablamos de las revoluciones industriales, lo hacemos o lo vemos de una manera lineal en la que pasamos de una revolución a otra. Entonces, parecería que actualmente estamos en la cuarta revolución industrial, pero aquí yo pongo, todos estamos en la cuarta revolución industrial. Yo considero que algo que evidenció la pandemia de la COVID-19 fue precisamente esta desigualdad, de que no todos estamos viviendo en lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial. Hay una gran desigualdad en muchos sentidos, que bueno, de esto también en las reflexiones platicaremos más al respecto. Esto sería cuando se habla desde lo que son las revoluciones industriales. A mí me gusta mucho la teoría que desarrolla Carlota Pérez, cuando ella habla de las revoluciones tecnológicas. Y cuando ella habla de las revoluciones tecnológicas, que ella ha escrito mucho sobre esto y sobre los paradigmas tecnoeconómicos, ella nos señala que cada revolución
tecnológica va a surgir en el país que va a tener el predominio a nivel mundial. Entonces ella comienza con 1771, donde habla de la revolución industrial, que fue producida por la mecanización del algodón, 1829, la época de la máquina del vapor y el ferrocarril, 1875, la época del acero y la ingeniería pesada, 1908, la época del petróleo, el automóvil, la petroquímica, es cuando comienza esto de la producción en masa, ¿no? Que eso hablábamos en 1908, se hablaba de lo que sería el consumo en masa, cuando se inventó el motor de combustión interna, que fue una invención que cambia todo el paradigma que se estaba viviendo en aquella época. Y en 1971, que para mí es un año como muy, muy importante, y es una época muy importante porque comienza la era de la informática, de las telecomunicaciones, comienza la segunda globalización. Y aquí podemos decir que esto sería o estaría asociado con la tercera revolución industrial de la grafiquita que vimos de Siemens. Y aquí algo muy importante es que a finales de la década de los 80, que ahorita lo voy a comentar más adelante, principios de la década de los 90, comenzamos con toda esta miniaturización, ¿sí? Comenzamos con lo que sería la época de los semiconductores, de los microchips, que esto constituyó una innovación, constituyó una innovación radical y que cambió el mundo en que vivimos, y que todas las consecuencias que ocurrieron con este desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones es precisamente lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Carlota Pérez nos dice que en este siglo, en el siglo XXI, pues va a ser la época de las tecnologías convergentes, de la biotecnología, de la nanotecnología, de la bioelectrónica y de los nuevos materiales. Aquí yo pongo que en esto es donde estamos nosotros, o donde se está estableciendo la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con una digitalización no solamente industrial, sino que también con una digitalización social. Pero, bueno, ahorita esto va a surgir, cada una de estas revoluciones surge en el país de la época, esta segunda globalización, así como le llama Carlota Pérez, surgió en Estados Unidos, y esta nueva revolución tecnológica que ya está viviéndose en algunos países, pues todavía no sabemos cuál va a ser el hegemónico. Va a ser China, por ejemplo, va a ser Europa, va a ser Estados Unidos, o quién va a hacer. Entonces, cuando yo comencé a estudiar todo esto de la industria 4.0, yo veo que los cimientos de la industria 4.0 se dan desde esta época de la informática y de las telecomunicaciones, y que todos estos desarrollos que nos hablan, por ejemplo, algunos han hablado de una profundización de la utilización del Internet. Estos desarrollos son los que están apoyando esta nueva revolución tecnológica que se está implementando y que se está ya insertando en algunos países, y que tiene que ver con todo esto de las tecnologías convergentes. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, todo lo que nosotros estamos hablando no son cosas nuevas, sino que es como la aceleración de la utilización del Internet y de todo el desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones, pero que a su vez, cuando ya hablamos de una revolución tecnológica, esto está convergiendo con esto que se llaman las tecnologías convergentes. Bueno, así es como yo lo veo. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es la industria 4.0, a la industria 4.0 se le conoce como cuarta revolución industrial. Eso es lo que yo les decía, cuando un término se hace tan general, entonces comenzamos a hablar de muchas cosas
para hacer referencia a ese término y tal vez cada uno estemos hablando de algo diferente. Se le conoce como también como Internet Industrial de las Cosas, como manufactura avanzada, como manufactura inteligente, como fábricas inteligentes, como fábricas del futuro. Con todo esto se asocia a lo que sería la industria 4.0. Como vamos a ver más adelante, para el Internet Industrial de las Cosas y la manufactura avanzada y la manufactura inteligente, bueno, son como parte o como pilares de la industria 4.0. Fábricas inteligentes, fábricas del futuro, son productos que que son el resultado, al tener una fábrica inteligente, o que también se llama fábrica del futuro, pues es un resultado de implementar algunas de las tecnologías 4.0, ¿sí? Entonces, antes de continuar, esta es como algo que nos estamos preguntando. Estoy realizando un libro que va a salir, si no sale en este año, saldrá a principios del siguiente, con las doctoras Rebeca de Gortari y María Josefa Santos del Instituto de Investigaciones Sociales. Y entonces una primera reflexión que nosotras estamos haciendo es esta: la industria 4.0 es una revolución industrial, es un nuevo paradigma tecnoeconómico, o es un modelo industrial. Nosotras vamos más por la idea de que es un modelo industrial y que a la hora de que este concepto se comienza a discutir en diferentes esferas, entonces se le da a este concepto de industria 4.0, se le da esa asunción de que es totalmente un nuevo paradigma tecnoeconómico o una revolución industrial. Y más bien, este concepto es parte de ese nuevo paradigma tecnoeconómico que se está en estos momentos configurando, delineando. Bueno, a continuación, les voy a mostrar un video que desarrollamos ya hace mucho tiempo. Fue para uno de los seminarios de Industria 4.0 y Convergencia Tecnológica, y dura es muy cortito, entonces aquí se los voy a poner. Industria 4.0. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein. ¿Qué es la Industria 4.0? La cuarta revolución industrial o Industria 4.0 fue desarrollada en Alemania en 2011 para hacer referencia al método de fabricación a partir de procesos interconectados, por lo cual representa la digitalización de los procesos industriales a través del uso de nuevas tecnologías, generando la satisfacción del cliente debido a la personalización del producto y nuevos mercados. ¿Qué involucra la Industria 4.0? La creciente convergencia de activos digitales, físicos y biológicos. Su implementación puede incrementar la productividad y la competitividad. Transforma la manufactura moderna al permitir la generación y el análisis de datos digitales. ¿Qué es la Industria 4.0? La cuarta revolución industrial o Industria 4.0 fue desarrollada en Alemania en 2011 para hacer referencia al método de fabricación a partir de procesos interconectados, por lo cual representa la digitalización de los procesos industriales a través del uso de nuevas tecnologías, generando la satisfacción del cliente debido a la personalización del producto, permitiendo la interacción de agentes económicos y nuevos mercados. ¿Qué involucra la Industria 4.0? La creciente convergencia de activos digitales, físicos y biológicos. Su implementación puede incrementar la productividad y la competitividad. Transforma la manufactura moderna al permitir la generación y el análisis de datos digitales que respaldan el desarrollo de productos, procesos y cadenas de suministro más inteligentes. ¿Cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para ser parte de la Industria 4.0? Rapidez en el desarrollo e innovación de productos que puedan ser lanzados al mercado de manera inmediata. Atender la demanda individualizada, ya que los consumidores solicitan productos que atiendan sus necesidades recurrentes. Flexibilidad en la capacidad de modificar tiempos de desarrollo y producción. Descentralización, mayor poder de decisión y utilización eficiente de los recursos. Bueno, entonces eso en este video que desarrollamos ya hace algún tiempo,
ahí pues hablamos de esto, de la industria 4.0 y de qué es. Entonces, pues esto va, en el video vemos que va más hacia lo que es un modelo industrial, es un concepto que fue desarrollado por el gobierno alemán en el 2011 y que fue utilizado por primera vez en una feria que de hecho ya la hemos tenido en León, Guanajuato por 2 ocasiones, que es la feria de la Hannover Messe, que es una feria en donde se presentan las maquinaria más actualizada de mayor vanguardia. Entonces, ahí es cuando comienza todo esto de la industria 4.0 y cuando se le comienza a hacer sinónimo de industria 4.0 con revolución industrial 4.0, eso se debe a Klaus Schwab, que él pues trabaja en el Foro Económico Mundial. Pero desde nuestro punto de vista, la industria 4.0 es un modelo industrial. Bueno, aquí algo que les había comentado al inicio es de que aquí tenemos la década de los años 80. Y en la década de los años 80, que es esta época de la informática y de las comunicaciones, nosotros se presenta ya un avance en lo que es en la automatización digital de la manufactura. Sin embargo, aquí este avance de la automatización digital de la manufactura tenía unos límites, que estos límites se les conocen como islas de automatización. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podía tener máquinas que estaban automatizadas, pero estas máquinas no se podían comunicar entre sí mismas. Entonces había una incomunicación entre los diversos subsistemas de producción. Eso era lo que estaba sucediendo en la década de los años 80. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué acelera la digitalización de las empresas? La combinación del uso de sensores y de actuadores. Los actuadores son los que reciben la señal del sensor, generan un movimiento. Cuando los sensores y los actuadores se conectan en una red, los objetos a los que están adheridos se interconectan. Los algoritmos permiten guardar información, es ahí donde vamos a tener todo esto de la ciencia de datos, y entonces todo esto va a constituir la base de lo que conocemos como el Internet de las cosas. Y dado esto, o sea, gracias a esta combinación en el uso de sensores y actuadores, es que las islas de automatización se comunican. Eso es lo nuevo que tenemos con este modelo industrial de industria 4.0, que permite que los diferentes equipos, que las diferentes máquinas que hay en una empresa se puedan comunicar. Y entonces al comunicarse estas empresas, estas maquinaria, este equipo, la información va a llegar a algo que sería la nube. Ahí vamos a tener, ahorita vamos a ver las diferentes tecnologías de la industria 4.0, y entonces llega a la nube, en la nube comienza a acumularse toda la información, y entonces toda esta información comienza a dar, todos estos datos comienzan a dar información que le va a permitir a las empresas tomar decisiones más inteligentes, ¿sí? Entonces, la industria 4.0 tiene que ver con el uso de diversas tecnologías digitales. Estas van a generar información acerca de los distintos procesos de transformación, como por ejemplo también de los flujos de logística, y entonces hay un ensamble de los mundos reales y las representaciones virtuales que van a conformar un nuevo espacio que se conoce como un espacio ciberfísico. Esto es lo novedoso de la industria 4.0. Entonces podemos decir que es la continuación de la digitalización que comenzó en los años 70, que va a incorporar procesos de administración y control inteligentes dirigidos a la empresa y a la cadena de valor, y esto, ¿qué es lo que nos va a traer como resultado? Pues una mayor rapidez, una relación costo-eficiencia en donde los costos son menores, la eficiencia es mayor, por lo tanto, pues vamos a tener una mayor rentabilidad, vamos a tener mayores niveles de productividad, y aquí están las tecnologías o los pilares de lo que sería la industria 4.0, que cuando una empresa quiere establecer una estrategia de industria 4.0, la empresa tiene que elegir entre algunas de estas tecnologías
para poder realizar su estrategia dependiendo de qué es lo que quiera hacer la empresa. Pero las empresas que quieren adoptar este tipo de estrategias, algo que tienen que siempre implementar sería las cuestiones de ciberseguridad. ¿Por qué de ciberseguridad? Porque cuando utilizan la cloud computing, cuando hacen que los equipos, que la maquinaria comience a comunicarse entre ellas, pues toda la información, que sería aquí el Big Data y analítica, toda la información que están captando de los diferentes equipos de las maquinarias, pues va a ir a la nube. Y aquí en la nube, si no se tiene todos los protocolos de seguridad que se necesitan establecer, entonces pues esa información que está llevando la empresa a la nube, pues va a ser muy, muy vulnerable y pues pueden hackearla. Entonces, algo que siempre las empresas tienen que trabajar cuando ellas asumen una estrategia de industria 4.0 sería en la ciberseguridad. Luego también las empresas pueden realizar o desarrollar tecnologías de simulación. Aquí, por ejemplo, Siemens tiene lo que son los gemelos digitales, en donde, por ejemplo, si la empresa quiere llevar a cabo un nuevo proceso productivo o algunos cambios en los procesos productivos, todo esto se puede simular antes de llevarlo a la realidad. Entonces, esto, pues, ¿qué es lo que está haciendo? Que la empresa, antes de que se decida realizar un nuevo proceso productivo, lo simula y entonces ve los pros y los contras. El Internet de las cosas, que eso es algo fundamental de la industria 4.0 y que esto tiene que ver con lo que les estaba comentando hace un momento, en el cómo los diferentes objetos se pueden comunicar, cómo pueden compartir información, pero también esto del Internet de las cosas, nosotros lo podemos ver en la vida cotidiana. Por ejemplo, Apple, cuando desarrolló su Apple Watch, pues ahí está el reloj que tiene un sensor. Ese sensor va a tomar información de la persona que lo tiene puesto, esta información va a ir a la nube, después del Apple Watch se va a ir, por ejemplo, al iPhone. El iPhone tiene una app en donde las personas pueden ya ver la información que se está captando de ellas y entonces pueden saber cuál es su capacidad aeróbica, pueden saber cuánto tiempo han caminado, si cuánto tiempo, no sé, han recorrido, ¿sí? Las distancias que recorren y muchas otras cosas que pueden permitir que las personas tomen decisiones con respecto a su salud. Y eso funciona por el Internet de las cosas. Cuando estamos hablando de dispositivos como el Apple Watch, hablamos del Internet de las cosas. Cuando hablamos de que en una fábrica se está conectando la maquinaria, se están conectando los diferentes equipos, entonces hablamos de lo que sería el Internet industrial de las cosas. Luego también tenemos los cobots, que es otro de las tecnologías pilares de la industria 4.0, que son los robots colaborativos, en donde ya el robot puede estar interactuando con la persona sin que sea un riesgo. ¿Y esto por qué? Porque el robot va a tener un sensor. Si ese sensor puede captar cuando alguien se está aproximando y entonces se para. Entonces estos cobots o robots colaborativos ya no necesitan estar en una jaula porque ya no son un riesgo para las personas. Vamos a tener lo que sería la manufactura aditiva o lo que es la impresión 3D, la realidad aumentada, sistemas integrados en donde a partir de estos sistemas los clientes, la empresa, los proveedores están conectados. Esto son las tecnologías pilares de la industria 4.0 y que permiten, nuevamente lo repetimos, pues que las empresas sean más productivas. De hecho, actualmente se está, en todo esto de la manufactura, se está hablando de lo que es el Lean Manufacturing 4.0, ¿no? En donde ya sabemos que Lean es hacer más con menos, pero que al estar introduciendo todas estas o algunas de estas tecnologías digitales, pues es hacer más con menos y
un tiempo mucho más corto y que permite que las empresas puedan reducir aún más costos, ser más productivas. Los alcances de la industria 4.0, si hablamos de la manufactura, estamos hablando de la fábrica inteligente, en el empleo, de la necesidad de un empleo más especializado, y en los negocios, pues estamos hablando de lo que serían nuevos modelos de negocio. ¿Sí? En el ambiente de negocios, ¿qué va a producir? Si nosotros decíamos, cuando fue la revolución del automóvil, se hablaba de la producción en masa, con todo esto que se está introduciendo la digitalización, podemos hablar de la customización en masa. ¿Qué es esto? Que estamos hablando de lo que serían las economías de alcance, de que ahora se puede producir en masa, pero gracias a todas estas tecnologías, las personas, los consumidores pueden obtener diferentes productos dependiendo de qué es lo que quieran. Se habla de la servicialización de los negocios, digitalización del equipo, adaptabilidad de los sistemas, entre otros. En el empleo se habla de la demanda de un trabajo más calificado, y entonces actualmente estos son los nuevos puestos de trabajo, que de hecho Infotec, que es un centro CONACYT, hace poco publicó cuánto se les paga a cada uno de estos especialistas, y son salarios bastante altos, y entonces son especialistas de software, desarrolladores de software y aplicaciones, expertos en social media, expertos en comercio electrónico, analistas en ciberseguridad, ingenieros mecatrónicos, analistas de datos, entre otros. ¿Sí? Entonces, en este nuevo tipo de empleos, las actividades rutinarias son las que se están automatizando. De hecho, esto nos está llevando a pensar en que se va a presentar un desempleo tecnológico, ¿no? La recalificación al personal es muy importante. Se están demandando habilidades, aptitudes y destrezas que antes eran poco valoradas, como el pensamiento crítico, la solución de problemas, trabajo colaborativo, etcétera. ¿Sí? Entonces, voy a pasar rápidamente porque quiero ir a los resultados de la investigación que acabo de realizar. Bueno, los retos de la industria 4.0 serían la seguridad, es una fuerte inversión en tecnología y competencias del personal, ¿sí? Por todo esto que les estaba comentando de las diferentes habilidades que actualmente tienen como mayor peso. Entonces, uno de sus principales desafíos en el empleo es el desarrollo de capital humano para cubrir trabajos especializados, especialmente generados por la introducción de las nuevas tecnologías. Y aquí, sería como el perfil laboral idóneo que se está pensando que debería de tener aquel que se va a insertar en este modelo industrial de industria 4.0, que tiene que tener habilidades técnicas, sí, como el diseño, programación, mantenimiento en sistemas ciberfísicos, administración y análisis de datos, pero que también tiene que tener algo que no se le había dado tanto peso y que actualmente se le está dando mucho peso, que son estas habilidades socioemocionales o habilidades que se le conocen también como soft skills, que tienen que ver con la comunicación, la colaboración, tolerancia, trabajo en equipo. Y hay otras habilidades que se conocen como habilidades metacognitivas, que son la adaptabilidad, el aprendizaje continuo, el enfoque multidisciplinario, la creatividad, que son también como muy importantes. Entonces tiene que haber una combinación de estas tres habilidades y que ahora están conformando el perfil laboral para la industria 4.0. Entonces, bueno, esto que les platiqué sería como lo que nosotros podemos encontrar en la diversa literatura que se está escribiendo sobre industria 4.0. El año pasado, en noviembre, llevé a cabo un estudio que le llamé Impacto de la COVID-19 en la producción, el empleo y digitalización de empresas en Guanajuato. Y es una primera aproximación. Los resultados no son concluyentes, no pueden ser generalizables, pero sí dan como una visión global de cómo se está comportando este fenómeno. ¿Por qué llevé a cabo esta investigación? Porque con todo lo que hemos estado viviendo de la pandemia, nos han dicho o hemos leído
que la digitalización se está acelerando, lo cual es cierto, y que las empresas, al estar estableciendo estrategias de digitalización, van a generar nuevos puestos de trabajo que tengan que ver más con todo esto que les comenté de la industria 4.0 y que las empresas están adoptando estrategias de digitalización para ser más productivas. Esto, pues sí es cierto, pero pues va a depender de muchas cuestiones, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, el objetivo de la investigación fue analizar el impacto de la emergencia sanitaria en el empleo y la producción, así como las estrategias de digitalización adoptadas por empresas localizadas en el estado de Guanajuato, con la finalidad de tener una primera aproximación en el estudio de este fenómeno. Ese fue el objetivo. Nuestro supuesto hipotético del que partimos fue que la pandemia está acelerando la digitalización y que las empresas contratarán especialistas para implementarla. Porque, y esto yo los invito, si ustedes ven en Twitter, en Facebook, y si ven literatura especializada, todo el mundo habla de esto, de que la pandemia eso es lo que está provocando. Entonces esa fue como la primera, como diríamos, inquietud que me nació. La metodología fue una investigación cuantitativa, se recopiló y analizó información estadística sobre algunos indicadores que no los voy a mostrar aquí porque me quiero centrar en la encuesta, sobre el empleo, la producción, para el periodo de enero de 2019 a octubre de 2020 de aquí en México, ¿sí? Y bueno, y se diseñó y aplicó una encuesta a la que le denominamos encuesta sobre el impacto en la actividad empresarial de la COVID-19. El muestreo que se realizó fue un muestreo por conveniencia. De hecho, nos apoyamos en el clúster, el CLOTIC, el de Tecnologías de Información, y en la Dirección de Innovación del municipio de León para que nos apoyaran en la aplicación de la encuesta. La encuesta se aplicó por, de manera digital, ¿sí? La encuesta está compuesta por 28 preguntas cerradas y de respuesta corta, son como 2 o 3, y está dividida en 6 secciones. Estas serían las 6 secciones. La información general de la empresa y del que contestó es sobre pues, el nombre de la empresa, la página web, quién es el que contestó, el puesto, porque algo que nosotros solicitábamos es que lo contestara un director o el director de la empresa o un director general, alguien que tuviera toda una visión global de la empresa. Luego ya se piden datos generales de la empresa, como el sector, y algunas otras cuestiones, el impacto de la emergencia sanitaria en las operaciones, si la empresa continuaba, bueno, si primero acá en datos generales, si la empresa era clasificada dentro del sector esencial o sector no esencial, que teníamos estos sectores y que ustedes saben que de acuerdo al semáforo podían o no podían estar operando, ¿no? Entonces acá lo que queríamos saber es si la empresa era sector esencial y continuó operando, o qué porcentaje, si era un sector no esencial, qué porcentaje estaba haciendo home office, y bueno, y algunas otras cuestiones que si estaban trabajando, qué medidas sanitarias estaban tomando. Luego aquí preguntamos información sobre el empleo. Aquí si habían creado empleos nuevos, qué tipo de empleos estaban creando, si de estas habilidades que yo les comenté para cada uno de los puestos, ellas qué consideraban que fuera más importante, y luego les preguntamos sobre qué estrategias de digitalización estaban llevando a cabo y sus expectativas sobre la economía y sobre el desempeño de la empresa para 2021. La aplicamos del 20 de noviembre al 4 de diciembre. Tuvimos una respuesta baja, solo nos contestaron 38 cuestionarios, pero al final 26 fueron válidos. ¿Por qué? Porque no todos los cuestionarios habían sido respondidos o habían sido completados. Y bueno, entonces no podíamos tomarlos en cuenta. Entonces validamos el 68.42%.
El sector de pertenencia, aquí van los resultados, 57.69 son servicios, 11.54 comercio y manufactura 30.77%. Y tuvimos también, que no lo puse aquí, pero tuvimos de diferentes sectores. Tuvimos del sector automotriz, del sector agroalimentario, del sector calzado, y también en servicios, pues empresas que dan servicios de consultoría, pero también de implementación de software. Y estuvo variadito, esas 26 respuestas son de diferentes sectores, y también estuvieron localizadas en diferentes municipios, en León, Celaya, Silao, Apaseo, bueno, ya, y son como 7 municipios. Aquí les preguntábamos por el origen del capital. 81% es capital mexicano, 7% Estados Unidos, 4% austriaco, 4% de Inglaterra y 4% una combinación de México, Estados Unidos. La década de establecimiento de la empresa, 4% se estableció en 1960, 4% en la década de los 70, 4% en la década de los 80, 16% en los 90, 24% en el 2000 y el 48% del 2010 hacia adelante. Y aquí sería el tamaño de las empresas encuestadas. Aquí está el tamaño, si son pequeñas, medianas o grandes, y si están en la industria, en el comercio o en servicios. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en el sector servicios, el 46% son micro, en el comercio 66% son pequeñas, y en manufactura 50% fueron grandes. ¿Sí? Aquí algo que nos interesaba saber era la variación del número de trabajadores durante el periodo marzo a noviembre de 2020. Si ustedes recuerdan, en marzo, el 11 de marzo de 2020 es cuando la Organización Mundial de la Salud declara pandemia la COVID-19 y comenzamos el confinamiento en México a partir del 17 de marzo. Entonces, de hecho, la nueva normalidad se supone que comenzó en junio, pero nosotros hicimos 3 cortes. Antes de marzo, o sea, antes de la pandemia, luego de marzo a septiembre, que es cuando tuvimos estos, pues ya cuando estábamos en confinamiento y la mayor parte de las empresas continuaban cerradas según el semáforo epidemiológico. Y luego de octubre de 2020 en adelante, que si ustedes recuerdan acá en Guanajuato fue cuando cuando se dijo que ya estábamos en semáforo amarillo y ya se podían realizar ciertas actividades. Esos fueron nuestros bueno, lo que tomamos en cuenta para hacer estos 3 cortes de tiempo. Entonces, el promedio de los trabajadores de esas 26 empresas que contestaron el cuestionario, bueno, la encuesta, es de que antes de marzo de 2020, antes de que comenzara la pandemia, fueron 395 el promedio. De marzo a septiembre bajó, no fue mucho, o sea, bueno, bajó un 360 el promedio, y de octubre de 2020 en adelante hubo un crecimiento, aunque no se llegó a los mismos datos de antes de la pandemia, de 383 trabajadores, ¿cómo se llama? De trabajadores. Y aquí, bueno, veíamos cuántas de las empresas no habían tenido ningún cambio, cuántas habían disminuido sus puestos de trabajo y cuántas habían aumentado, ¿sí? Eso fue algo que les preguntamos con respecto a cómo estaban cambiando los empleos. Algo que también, voy a regresarme aquí, que también no pudimos hacer, pero que sería algo muy interesante, es de aquí está creciendo el empleo. Hay un estudio muy interesante que hizo el Banco de México, en el que ellos dicen en este estudio que sí está creciendo el empleo, pero que las condiciones laborales que tienen los nuevos puestos de trabajo con respecto a ese mismo puesto de trabajo que existía antes de la pandemia, las condiciones laborales son precarias. Entonces hubo un crecimiento del empleo de acuerdo a ese estudio del Banco de México, pero con una precarización de las condiciones laborales. Algo que nuestra encuesta, bueno,
no, no lo pudo captar, pero que es algo bastante interesante. Bueno, no lo pudo captar de manera completa. Ahorita voy a hacer otro comentario al respecto. Luego les preguntábamos si contaban con especialistas en digitalización. Por ejemplo, analistas y científicos de datos, pues el 83% dijo que no, 16% que sí. Especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático, 20% sí, el 79% no. Desarrolladores y analistas de software y aplicaciones, 47% sí, 52% no. Especialistas en ciberseguridad, 26% sí, 73% no. Aquí lo interesante es cuando lo vemos por sectores, que aunque fueron poquitas empresas, como les digo, estuvo muy diversificado. Entonces, las empresas de la industria automotriz, pues son las que nos y de la industria automotriz y de una empresa que está, ¿cómo se llama? Que es del sector agroalimentario, pero es una empresa muy grande, es de las más importantes en el estado, también nos contestó que sí. Entonces ahí pues ya comenzamos a ver algunas cuestiones de que esta digitalización sí se está presentando, pero no se está presentando de manera homogénea en todos los sectores, sino de manera pues heterogénea. Luego aquí les preguntábamos de la importancia de las habilidades metacognitivas para estos diferentes puestos de trabajo, los operarios, supervisores, ingenieros, personal administrativo y gerentes. Entonces, bueno, en rojito está lo que ellos consideran como las habilidades más importantes. Entonces, si vemos esto para los operarios, ellos lo que consideran más importante pues es la flexibilidad, ¿no? El que puedan cubrir diferentes puestos de trabajo. Para los supervisores, el aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje. Para los ingenieros, la creatividad, originalidad e iniciativa. Para el personal administrativo, tanto el enfoque multidisciplinario como el aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje. Y para los gerentes, la creatividad, originalidad e iniciativa. También le preguntamos por las habilidades socioemocionales o soft skills y también por cada uno de estos niveles de puestos, pues ellos nos dieron, lo que está en rojito son como las tres habilidades más importantes para cada puesto, y la que yo les estoy mencionando es la más importante para cada puesto. Para los operarios, pues el trabajo en equipo, supervisores, el trabajo en equipo, los ingenieros, la identificación y solución de problemas, el personal administrativo, el trabajo en equipo, y para los gerentes, el liderazgo y la influencia. Un papelito mejor y la influencia social. Para las habilidades técnicas o hard skills, hicimos lo mismo, y entonces acá, por ejemplo, para los operarios, el uso, monitoreo y control de la tecnología, los supervisores, el análisis de datos, ingenieros, está en la gestión y en el análisis de datos, el personal administrativo, el análisis de datos, y para los gerentes, análisis y la gestión de datos. Eso es lo que nos contestaron. Luego queríamos nosotros saber qué tecnologías relacionadas de las que yo les mencioné, que son los pilares de la industria 4.0, utilizaban ellos antes de la pandemia y después de la pandemia. Aquí está por el número de empresas. Y bueno, de las más utilizadas sería el Internet de las cosas, ciberseguridad, el análisis de datos y analítica, y el iClouding, y bueno, después de la pandemia, aquí tenemos también a la inteligencia artificial. Y bueno, ya cuando les preguntamos de las estrategias de digitalización, pues si nosotros hablamos de estrategias de digitalización, las empresas nos decían, bueno, casi todas ellas habían utilizado el home office, ¿no? Pero cuando hablábamos de comercialización, ¿qué es lo que estaban haciendo ellas? 21 de las 26, pues habían establecido alguna estrategia,
y el 80%, casi el 81%, decía que había contactado a sus clientes por WhatsApp y hacer entrega, bueno, a domicilio. 57% venta por alguna red social como Facebook, Instagram, y 28% habían utilizado alguna plataforma de marketplace como Amazon, Alibaba, Mercado Libre. Estas serían como las estrategias más importantes de digitalización. Les preguntamos sobre sus expectativas para el 2021 y pues aquí estamos muy optimistas porque el 60% dijo que espera que la economía mexicana, o sea, en noviembre, diciembre que aplicamos la encuesta, mejore, y el 80% decía que su empresa en este 2021 iba a mejorar. Quienes tenían un escenario negativo, pesimista, de la economía fue el 28% y de la empresa el 16%. Estos son como los resultados más, bueno, que yo les quería compartir ahorita de esta investigación que realicé. Y las conclusiones, bueno, 80.77% de las empresas encuestadas vieron mermados sus ingresos de manera significativa. Estos cayeron en promedio 56.67%. Y esto pues va de la mano con la caída que tuvimos del Producto Interno Bruto en México, ¿no? También se han presentado una disminución de los puestos de trabajo que estas ofrecen, y aunque a partir de octubre hay un incremento en términos generales, el número de empleos es menor. Nosotros esperábamos que los empleos que estuvieran, esto no se los presenté, pero también les preguntábamos qué tipo de puestos de trabajo estaban creando, y los puestos que estaban creando eran puestos tradicionales, o sea, no tenían que ver con puestos como los que se necesitan para implementar una estrategia de digitalización. Y las estrategias de digitalización encontradas tienen que ver con el uso del home office, de las actividades administrativas y con la utilización de algunas plataformas para la comercialización, de sus productos. ¿Qué otras conclusiones? Los resultados obtenidos pues no pueden ser generalizados, dado que el muestreo fue por conveniencia, pero sí nos dan pie a esta hipótesis de trabajo, que es la que estamos ahorita trabajando. De hecho, modificamos cuestionario y estamos esperando aplicarlo a la industria automotriz. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo es tanto la implementación de estrategias de digitalización como el tipo de empleos requeridos, pues está en función del sector al que pertenezcan las empresas, pero también, y a lo mejor en mayor medida, de la complejidad tecnológica del producto o servicio brindado. Entonces, todas estas, a veces generalizamos, a veces cuando escuchamos comentarios, pues es muy fácil decir, sí, la pandemia está digitalizando todo, pero yo creo que tenemos que ser como más cuidadosos en este tipo de comentarios que realizamos, y tenemos que ir al detalle. Algo que vamos a realizar en este año, pues es la aplicación del nuevo cuestionario que fue modificado, como les comento, que va a ser aplicado exclusivamente a la industria automotriz, y de ahí vamos a realizar algunos estudios de caso. Los estudios de caso son muy importantes porque estos estudios nos permiten tener un conocimiento más fino, con más detalle, de los diferentes fenómenos, ¿sí? De hecho, a mí me gusta, bueno, trabajar primero con encuestas, con una encuesta para poder tener una visión global de lo que quiero estudiar, pero una vez que obtuve esa visión global, lo interesante es irte a los estudios de caso para ver el detalle. Que esto ninguna encuesta, aunque esté muy bien realizada, te lo va a dar, porque pues todos pues, te pueden contestar un no o un sí a alguna pregunta que tú realices, pero en ese no hay muchas diferencias, y en ese sí que te contestaron también van a haber muchas diferencias, ¿no? Bueno, eso sería la encuesta, y otra cosa que les quería comentar es este programa de investigación que vengo realizando desde el 2016 al 2021, que comenzó con este proyecto PAPIT, que se llamó Innovación, Convergencia Tecnológica y Sostenibilidad de la Industria Automotriz en Guanajuato frente a la globalización. Lo hicimos en 2016-2018, y aquí temas que comenzamos a indagar cuando nos acercamos a la industria automotriz, pues fue este
de las estrategias de implementación de la industria automotriz 4.0 y el perfil laboral requerido. Y esto fue así porque nos acercamos a una empresa que se llama GKN, que digo el nombre de la empresa, porque de hecho la empresa me permitió realizar un capítulo y hacer algunas presentaciones de cómo ellos estaban implementando esta estrategia de Industria 4.0. De hecho, este capítulo fue publicado en un libro que se llama Industria 4.0 en México. Y bueno, y después de eso, dado que comenzamos a ver que esto de la industria 4.0 en algunas empresas estaba siendo una estrategia pues bastante utilizada, entonces decidimos realizar este proyecto que se llama Industria 4.0, Cadena Global de Valor y Nuevos Modelos de Negocio, 3 estudios de caso de la industria automotriz en Guanajuato, que es el proyecto que está en curso y que termina en este año. Los productos, pues hemos tenido una tesis de licenciatura realizada por Tania Medel, que fue Industria 4.0 y el trabajo del futuro, que fue un estudio que se realizó con empresas de puerto interior, también a través de una encuesta, bastante interesante los resultados. El capítulo Retos en la implementación de Industria 4.0, el caso de GKN. El libro Industria 4.0 en México, elementos diagnósticos y puesta en práctica en sectores y empresas. Pues 3 conferencias, 2 ponencias, eso fue en el primer año. Tenemos 2 tesis de licenciatura en curso, tenemos un libro en proceso, que es el que les estoy comentando, y otro comprometido para el siguiente año. Ya ambos libros aprobados por DEGAPA, que es la institución que nos da el financiamiento a través del programa PAPIT. 2 artículos en proceso, uno ya está aceptado por publicarse y el otro está por finalizarse. Y bueno, y en el segundo año 7 conferencias y 2 ponencias más. Estos son los productos. Este es el libro que se publicó en junio de 2020 y que está muy, muy interesante. De hecho, Adrián, que está acompañándonos aquí en esta sesión de Zoom, él junto con Javier Salinas hicieron un estudio, bueno, están con un capítulo de cómo se está implementando las estrategias de Industria 4.0 en el sector aeroespacial en Querétaro. Y bueno, y en materia de difusión, desde 2005 realizamos este seminario de Industria 4.0 y Convergencia Tecnológica. Este es nuestro logo de este seminario del grupo de investigación. Tenemos nuestro canal en YouTube y tenemos nuestra página en Facebook y también tenemos nuestro Twitter. Y bueno, ya como reflexiones finales, pues ahorita, como yo les comentaba al principio, del concepto de Industria 4.0, eso es lo que estamos, de hecho, con eso va a comenzar el primer capítulo del libro. Es un modelo industrial, es un paradigma tecnoeconómico, es una revolución industrial. La COVID-19 ha acelerado la digitalización y con este estudio para todos, pues no, o sea, el impacto es desigual por sectores y por la complejidad también del producto que se está realizando. Y eso estamos hablando en términos industriales. Si hablamos en términos sociales, pues la digitalización se aceleró, pero pues de una manera bastante desigual y cada quien con sus recursos, ¿no? Pero ese es otro tema. Impacto en el empleo y cómo enfrentarlo, cuál es el nuevo perfil de egreso que deberían de tener las universidades. También hay un impacto desigual por el tamaño de la empresa y por la pertenencia a cadenas productivas globales. En México, pues la brecha digital, y lo estamos viendo, cada vez es mayor. Hay una falta de articulación de los diferentes actores. No hay una estrategia política a nivel federal para impulsar la digitalización. El sistema educativo, pues también vemos todo lo que ha sucedido a partir de la pandemia, ¿no? En donde pues hay regiones en donde se puede llevar a cabo las clases a través de plataformas como Zoom, como Meet, pero pues hay otros lugares en donde las clases no se pueden llevar a cabo, ¿no? Esa es la gran desigualdad que tenemos en nuestro país, ¿no? Y bueno, en las pymes, pues depende de las capacidades, depende de sus recursos, depende también del mindset que tenga el dueño o el gerente de la pyme, ¿no?
Entonces, pues son algunas de las reflexiones. Aquí estoy yo en GKN, estoy con un cobot, que este cobot fue desarrollado en GKN Celaya, y pues les doy las gracias. Aquí está mi correo electrónico y aquí está mi cuenta de Twitter.